Te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que bendigas esta escuela dominical, que podamos aprender un poquito más de su palabra. Y Dios, que sea el Espíritu Santo, el divino Maestro, con un espíritu humilde. Oramos, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos instruyas en tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada empezamos el capítulo 8, estudiando el capítulo 8, versículos del 1 al 13, y en esta porción o esta sección de este capítulo veíamos que el creyente, dice la Biblia, que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado y hemos muerto a la ley. La palabra de Dios nos dice claramente, hermanos, que los que están en Cristo, nueva criatura son. Entonces, el espíritu contra la ley ya no puede condenarnos ni ahora ni en el futuro, porque Jesús saldó nuestra deuda, pagó todo nuestro pecado ahí en la cruz del Calvario. También vimos que el pecado, el que está en Cristo, es salvo también del poder del pecado. Ahora, hacíamos una observación muy importante. El poder del pecado es poderoso, valga la redundancia, es poderoso. Y el que se deja dominar por el pecado, ¿sabe qué hace Dios? ¿Sabe qué hace Dios con aquel que está jugando con el pecado? Lo deja. Si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, nosotros seríamos dominados por el pecado. Y qué triste que seamos dominados por el pecado. ¿Sabe que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel colmó a Dios. En 2 años aproximadamente, los estudiosos han establecido que ellos, mientras Dios les daba todas las leyes y los estatutos, allí en el monte Sinaí, la ley, el pacto, como Moisés erigían el tabernáculo, lo construían, en 2 años ellos podían entrar. En 2 años ellos podían entrar también preparándolos ahí para cuando iban a enfrentar la guerra. Pero por causa, hermanos, de su pecado, lo colmaron a Dios. Colmaron a Dios. ¿Y cuántos años demoraron? 40 años dando vueltas en el desierto. Dios dijo, los voy a dejar. Dios no los dejó entrar. Querían entrar, pero Dios dijo, no los voy a dejar entrar. Y entonces eso representa, hermanos, el poder del pecado. Cuando Dios nos deja, si nosotros estamos obstinados en el pecado, Dios quita su poder de nosotros y nada podemos hacer. Nada podemos hacer. ¿Y para qué hace Dios eso? ¿Para qué permite Dios eso? Entonces Dios es malo. No, Dios no es malo, Dios es bueno. Dios nos enseña una lección. Dios quiere que nos hastiemos del pecado. Cuando ya tengamos la consecuencia, como dice el proverbio, que dice el proverbio que serán hastiados de sus propios consejos, porque Dios los deja a su suerte. Si tú quieres andar en el pecado, pues coge, pues. Y ahí mira, va a ver cómo te la vas a arreglar. Y vamos a estar hastiados del pecado. Y vamos a querer decir, ya no quiero estar en ese pecado, ya no quiero estar en este mundo, ya no quiero estar en esa situación. Algunos hasta quieren morirse. Salvos, deseando la muerte. Eso no está bien. Pero es porque están metidos y sumergidos en el pecado y quieren salir. Y Dios los deja así como para que se les quite. A la siguiente generación que murió y se levantó la siguiente generación, ellos deseaban entrar, ya no querían estar perdiendo tiempo ahí por culpa de sus padres, ya no querían entrar ahí, estar en ese desierto, ahora querían entrar a la tierra prometida. Y eso nos habla del poder del pecado, de eso nos habla, para que nos hastiemos. Mira, la gente que viene del mundo y viene a Cristo dice, estoy cansado del mundo, estoy harto del mundo, quiero las cosas de Dios. Y cuando agarran las cosas de Dios, agarran un tremendo fuego. ¿Por qué? Porque están hartos, cansados del mundo, están cansados de las consecuencias del pecado en sus vidas y quieren un poder que los libre de esa miseria. Por eso dice que el que mucho se le perdona, mucho ama, pero el que poco se le perdona, es decir, tal vez no ha tenido tanta experiencia del pecado y consecuencias, no sabe lo que es
estar profundamente agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Yo estoy muy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo no quiero el poder del pecado en mi vida. Yo quiero el poder de Dios para vencer el pecado. Amén. Entonces, el pecado ya no tiene poder sobre un cristiano porque tiene el Espíritu de Dios y Dios lo va a ayudar. Ahora vamos a ver eso. Ahora, el Espíritu es contra la carne. La carne se opone a la voluntad de Dios. Todo esto lo vimos la semana pasada. Hay una lucha espiritual en el creyente. Tenemos un deseo por lo malo, pero también tenemos el poder de Dios que el creyente tiene, el Espíritu Santo, que es el que lo va a ayudar a poder tener la victoria. Ahora, fuimos salvos por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Versículos 12 y 13 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Entonces, habla de que somos deudores del Espíritu, no de la carne, no de la letra, no de nuestro esfuerzo propio. Entonces, somos deudores del Espíritu, vivamos por el Espíritu para que podamos hacer morir las obras de la carne que están en nosotros. Bien, esto fue a grosso modo, como decimos, un pantallazo de lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a estudiar la nueva relación que tenemos en Cristo, en nuestra nueva vida con Jesús. El cristiano, la Biblia dice que es un peregrino en este mundo. Mire el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El cristiano es un peregrino en este mundo. Aquí en este mundo debe vivir una vida santa de la presencia del pecado. Debe vivir una vida santa de la presencia del pecado. Mire, esto es lo que estoy diciendo, debe vivir una vida santa de la presencia del pecado. ¿Cómo se hace esto? Con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando digo la presencia del pecado, me refiero a la ley moral que Dios ha dejado. Sus mandamientos, sus 10 mandamientos específicamente. Y de ahí todos los que se extraen de esos 10 mandamientos. Ahora, hermanos, primeramente, el nuevo hombre hijo de Dios. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Somos hijos de quién? De Dios. Los que somos guiados por Dios, por el Espíritu de Dios. Somos hijos de Dios. Primeramente, fuimos hijos de Dios y porque fuimos guiados por el Espíritu Santo a la salvación. En Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo lo siguiente, dice así, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire la ignorancia de este religioso. Le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El agua es la palabra de Dios, representa la palabra de Dios. Y el Espíritu, aquí el Espíritu Santo, quien toma la palabra cuando un predicador está enseñando la palabra, un ganador de alma está enseñando la palabra, ese es el Espíritu Santo, toma la palabra y la pone en el corazón. Cuando yo fui salvo con un versículo que tocó mi corazón. Muchos versículos que no me acuerdo cuántos versículos el hermano que me testificó me compartió. No recuerdo. Fue un domingo como este, así. Y la mañana calurosa. Y me tocó un versículo, Juan 3:19. Esta es la condenación. Que la luz, la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y yo tuve la oportunidad de haberme formado en una iglesia, en las cosas de Dios, cuando era jovencito, pero yo desprecié eso y me fui al mundo y tuve una juventud desastrosa. Y este versículo me pegó aquí, cuando este hermano estaba hablando y el Espíritu Santo me dice, ese eres tú, me señaló, ese eres tú. Y yo dije, ese soy yo, Señor, perdona.
estado apartado de ti, Señor. Y mire, ese versículo quebrantó mi corazón. Hey, nadie se ha salvado si el Espíritu Santo no ha tomado una porción de la Biblia y ha convencido de su pecado. La Biblia dice que Él, el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué versículo, qué experiencia usted tuvo cuando a la salvación? Hubo un versículo, el Espíritu Santo tocó su corazón con un versículo y se le habló que usted necesitaba a Jesús. Si eso no pasó, yo dudo que usted sea salvo. Usted tiene que haber, no importa si no se acuerda la fecha, lo importante es que se acuerde de un versículo o de ese evento que pasó y que Dios le dijo, usted no es salvo, usted necesita ser salvo. Mire, si usted no es salvo, si usted no tiene eso, usted necesita ver y examinarse a sí mismo. Recuerdo uno de mis maestros en el instituto, el pastor Daggett, me dijo, su versículo que Dios le tocó fue Juan 1:12. El misionero le dijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. Y él dijo, tú no eres hijo de Dios porque tú no lo has recibido. Y él pensaba que él era hijo de Dios porque había nacido en una religión, una iglesia. Y ese versículo dice que le pegó y no pudo dormir. Nos compartía el pastor Daggett de este testimonio. Hey, tiene que haber un versículo que ha tocado tu corazón para que guiarte, para que seas hijo de Dios, para que hayas recibido a Cristo. Ahora vemos aquí 4 pruebas de que somos realmente hijos de Dios. Versículo 14, Romanos 8:14, dice así, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por ¿quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya hemos estudiado que Él mora en el creyente. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo mora dentro del creyente y lo hace cambiando nuestra voluntad y nuestras mentes. Allá en Juan capítulo 16, mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él os guiará toda la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Ahora cambia nuestra voluntad, ahora cambia nuestros ideales, ahora cambian nuestros pensamientos. Antes yo defendía el pecado, antes yo defendía que podía vivir de cierta manera, como yo quería, como me daba la gana, como dice, ¿verdad? Pero ahora en Cristo, cuando yo vine a Cristo, Él cambió mi voluntad, es decir, Él puso su voluntad. Él me está diciendo, esta es la voluntad de Dios. Esto es lo correcto. Una vida santa es lo correcto. Y a eso se refiere. Él cambia, mi hermano. Él cambia nuestros motivos. Ahora quiero vivir para Dios. Ahora quiero servir a Dios. Ahora quiero conocerle más. Él cambia. Esa es una prueba de que somos hijos de Dios. Sus ideales y sus pensamientos en cuanto al pecado y en cuanto a Dios han cambiado ahora que usted es salvo, Eso es importante que usted sepa si realmente usted es hijo de Dios. Ahora, también no solamente cambia nuestros pensamientos y nuestra voluntad iluminando nuestras mentes. Ahora, eso de iluminar nuestras mentes, allá en Romanos capítulo 1, versículo 18, lo dice que el hombre sin Dios tiene una mente entenebrecida. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, en su razonamiento, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido, oscurecido. Yo le explicaba esto a los jóvenes ayer. Las personas sin Dios tienen un corazón entenebrecido, un conocimiento vano de las cosas reales. Mire cómo la gente está defendiendo esto de la homosexualidad. Esto es algo irrazonable. Y cómo la gente está pidiendo que se haga esto. Es un corazón entenebrecido. Y así vivíamos tú y yo cuando estábamos sin Cristo. Teníamos un corazón entenebrecido. Pero ahora en Cristo, ahora entendemos las cosas. Ahora en Cristo, Dios nos alumbró el entendimiento. Entonces, somos guiados. El número 2, otra prueba de que somos hijos de Dios, es la nueva relación que tenemos en Jesús. Versículo 15, Romanos 8:15. Pues habéis recibido el espíritu, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No tenemos, hermanos, no recibimos un espíritu de esclavitud. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir este espíritu de esclavitud? Como los judíos estaban ahí tratando de guardar la ley y era imposible, era como una esclavitud. Una señora que ya fue salva, la mamá de un joven misionero, ella estaba tratando de guardar la ley para ser salva y nada más se enojaba con los hijos y decía, perdí mi salvación. Y era una esclavitud y estaba en temor porque no sabe a dónde va su alma. Si hay tanta gente así. Y el pastor le va y le predica, usted tiene que ser salva por la gracia de Dios. Y ahora recibió a Cristo y sintió una libertad, una paz. Dice, siento que se me ha quitado un peso de encima. Así hay tanta gente viviendo una esclavitud, en la esclavitud religiosa. Así hay tanta gente. Pero hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir esto? Abba, Padre. Abba es una palabra del idioma arameo que quiere decir Padre. Y esta palabra Padre se usa en un sentido tierno, papi o papito. A eso se refiere. Un acceso. Ahora, en aquel tiempo el esclavo, porque había esclavos, los esclavos no podían llamarle al padre de la casa, el padre de familia, Abba, solamente los hijos. Pero solamente cuando este hombre adoptaba a esa persona como hijo, ya podía tener acceso a eso. Y ahora dice la Biblia que tenemos nosotros, Dios nos ha adoptado. Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Ha hecho un término que ahora somos sus hijos, un proceso legal que ahora somos sus hijos y tenemos libertad para llamarle Abba Padre. Y no estamos en temor. Pero note, hermanos, que ahora tenemos esta confianza. Usted tiene esa confianza de tener a Dios como su Padre, que usted lo ama, lo adora y le busca. ¿Tiene esa nueva relación con Él? ¿Tiene esa relación con Él? ¿O solamente su relación es algo superficial? Superficial. Abba Padre, Padre verdadero, significa Abba Padre. Dios es el Padre verdadero de los creyentes en Cristo. Somos hijos de Dios, no solamente por nacimiento, recuerde, nacimiento espiritual, como dijo Jesús a Nicodemo, pero también somos hijos por adopción. Y vamos a ver todo lo que eso implica dentro de un rato. También, versículo 16, otra prueba de que tenemos, de que somos hijos de Dios, no solamente que somos guiados, nuestra nueva relación, podemos llamarle Abba Padre, pero en tercer lugar, el Espíritu da testimonio de que somos sus hijos. Dice el versículo 16, pues el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? ¿Hijos de quién? De Dios, somos hijos de Dios. Él usa la palabra de Dios para darnos seguridad. Allá en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15, nos dice que somos sus hijos. Dice Primera Juan 5:15, y sabemos que Él nos oye. En cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él es nuestro Padre. Tenemos confianza. Él es nuestro Padre celestial. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está ahí dando testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos, La Biblia dice que ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
¿Tiene usted al Hijo de Dios? En este mundo solo hay dos tipos de personas. Me gusta la simplicidad del Evangelio. En este mundo solo hay dos tipos de personas, los que tienen al Hijo y los que no tienen al Hijo. No hay un término medio, no es que se estoy tratando a ver si puedo. No. Los que tienen al Hijo y los que no tienen al Hijo. Los que tienen al Hijo, dice, tienen la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No hay que estoy tratando a ver si. No. Y usted tiene al Hijo de Dios. ¿Tiene el testimonio? ¿Tiene el testimonio de que es Hijo de Dios? Entonces dice la Biblia que esa es otra prueba. Yo tengo el testimonio, yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro de eso. Yo, el 10 de octubre de 1999, yo fui salvo por la gracia de Dios. Yo fui salvo por la gracia del Señor. Otra prueba, versículo 17, Romanos 8, 17, otra prueba de que somos hijos de Dios es que si padeces por Él. Dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otra prueba de que somos hijos de Dios es que vamos a padecer. Muchas veces los cristianos tienen que sufrir y padecer por ser hijos de Dios. Si uno nunca tiene problemas, una oposición en el mundo, no es hijo de Dios. Tiene que padecer. Mire, y los padecimientos que nosotros tenemos no son comparados con los muchos padecimientos que tienen otras personas, otros cristianos, por ejemplo, en Corea, que tienen que reunirse en cuevas, en sótanos de casa, los cristianos de Rusia, etcétera. Hay tanta gente que padece, y a veces el cristiano no quiere ni siquiera dar testimonio de su fe en la escuela, en la comunidad, porque teme ser menospreciado. Quieres hacer amigo de todos. Pero si tú quieres ser amigo de todos, te constituye enemigo de Dios. ¿Tú quieres ser amigo de todos? ¿Quieres caerle bien a todos? Bueno, el creyente no va a encajar en esta sociedad. Aunque usted se pinte, se ponga arete, o si usted es un varón y se ponga la ropa como el mundo y quiera vivir como el mundo, pero usted le dice a la gente que es cristiano, la gente lo va a aborrecer, aunque usted quiera ajustarse con ellos. Mire cómo Lot estaba ahí en la ciudad de Sodoma y le llamaba hermano y quería estar bien con la gente y eso y lo otro. Y en el momento dado que él tuvo que aflorar su fe y demostrar que él era hijo de Dios, porque Lot era hijo de Dios. ¿Qué le pasó? Lo rechazaron. Y dijeron, vaya aquí, viniste tú aquí a elegirte como juez entre nosotros. Tarde que temprano, el creyente siempre va a ser probado. Va a tener que sufrir, va a tener que padecer rechazo de las amistades, de la familia, de las personas, por su fe en Cristo. Entonces, ¿usted padece por Él? ¿Usted ha padecido por Él? Usted dice, bueno, yo no puedo traicionar mi conciencia con lo que el profesor me está enseñando, yo no puedo traicionar mi fe con lo que están diciendo. ¿Usted ha dado testimonio de eso? Esta es otra prueba de que somos hijos de Dios. La segunda cosa que queremos compartir, el versículo 18 al 22, versículo 18, hermanos, vemos aquí la creación, la nueva creación de la tierra, una vida expectante. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y entonces sigue hablando acerca de las aflicciones del creyente, pero Pablo dice que va a venir una nueva creación. Y en esa nueva creación nosotros, las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria que viene. Es decir, hermanos, tan grande es la prueba, tan grande va a ser las bendiciones en el cielo. Esa vida expectante que tiene el creyente. El creyente tiene su mirada y su vista puesta en las cosas eternas. Porque allá vamos. Quieras o no. Hay algunos que saben que vamos a tener esa vida en el cielo, pero quieren ajustarse al mundo. Pero no, mi hermano, no. Allá arriba en el cielo Dios tiene grandes bendiciones. La gente en el mundo la está pasando bien ahora. Deja que gocen ahora bien, la pasen bien ahora. Deja que ellos pasen bien ahora si quieren. Y tú vives para Dios. Aunque te cueste y ser rechazado,
allá arriba hay una recompensa bien grande. Las personas de este mundo están pasándola bien, los gobernantes tiranos, la gente, los liberales están pasando bien ahora, pero eso se les va a acabar tarde que temprano, así se les va la vida. Pero nosotros tenemos una promesa eterna en los cielos, y el sufrir como resultado de nuestra salvación por nuestro testimonio en Cristo va a resultar en recompensas y galardones por no haber negado la fe, por no haber sido apóstatas o profanos. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis. ¿Por quién? Por Él, por Él. Notes, hermanos, que Pablo dice en Romanos que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Solamente esperamos las bendiciones. Yo veo tantas personas, tantos hermanos que son fieles a pesar de las aflicciones que tienen en su cuerpo, a pesar de las complicaciones que tienen en su cuerpo, permanecen fieles, hermanos y hermanas mayores, y ahí están dándole gloria al Señor, sirviendo al Señor con una buena actitud. Están peleando su batalla interna, pero dice la Biblia que las bendiciones allá en el cielo no son comparables. Las aflicciones de la tierra no son comparables con las bendiciones que hay en el cielo. Entonces, hermanos, seremos, hermanos, semejantes al Salvador. Tendremos, hermanos, un cielo nuevo y una tierra nueva. Piensen en eso, hermanos. No piensen en eso, hermano. Piensen en eso, deleítese en eso, hermano. Nada más pensando, qué bendición. Un día todo eso se va a acabar y vamos a ir al cielo con Dios, con Cristo. Qué bendición, hermanos. Eso me motiva, hermanos. Me anima. Nada más cerrar los ojos y abrir mis ojos allá en el cielo. Abrir mis ojos allá en la gloria venidera. Ve al versículo 19 al 22, dice, porque el anhelo ardiente, y aquí habla acerca de la creación, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por causa su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, hermanos, la creación, la naturaleza espera la glorificación de los santos, porque los santos van a gobernar. ¿Y qué habla aquí de la corrupción? No está hablando solamente de la contaminación del océano, de los mares, de los ríos. No está hablando nada más de eso. Está hablando de las injusticias que hay en este mundo por medio de hombres tiranos, hombres perversos que se levantan y son los que nos gobiernan. Pero la creación, la tierra, está esperando un día que los santos, los hijos de Dios, vengan a reinar con Cristo y a establecer un reino de justicia. Amén, hermanos. Esos somos nosotros, los salvos, los creyentes. Tendremos esta bendición, este privilegio, hermanos, de poder gobernar en el cielo, en la tierra con Jesucristo, hermanos, durante ese tiempo. La creación será libertada de la maldición cuando los hijos de Dios seamos glorificados. De eso nos habla el profeta Isaías en el capítulo 11. El profeta Isaías en el capítulo 11 habla de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, en donde, mire lo hermoso que será esto, hermanos, y los animales que hoy en día son fieras, ya no serán. Mira la promesa que hay aquí, Isaías 11, versículos del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero. Eso es en el milenio, cuando Cristo venga a reinar con nosotros. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. Mire qué va a comer el león. No va a comer animales, va a comer paja, pasto. El niño de pecho
jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas que cubren el mar. Hermanos, será como la creación que estuvo cuando el tiempo de el huerto de Edén, que los animales, hermanos, los leones no eran malos, no eran fieras, los leopardos, no, todo eso que usted ve en los documentales, todo eso se va a acabar, hermanos, cuando la tierra, cuando Cristo venga a reinar y la tierra sea cambiada. Todo eso. Mire, qué hermoso, hermanos, qué bendición, qué tremenda promesa. Entonces la creación gime, lanza quejas esperando la venida del Señor Jesús con su pueblo. Ahora, versículo 23 en adelante, mire lo que dice la palabra de Dios. El nuevo cuerpo, el cuerpo del creyente, dice versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que el creyente ya tiene el deseo de que se acabe todo esto. Y yo todo esto con la pandemia, hermanos, todo esto que ha venido para nosotros, eso nada más me ha hecho en mi corazón el desear cada vez más que ya todo esto se acabe. Ya quisiera ir con el Señor. Ya quisiera estar con el Señor. Ya quisiera que todo esto, este nuevo cielo, hermano, que toda esta injusticia, que todas estas mentiras, que todas las cosas malas que vemos aquí en la tierra, que todo esto se acabe, hermanos, para nosotros y poder estar con el Señor, tener un cuerpo nuevo, estar libre del pecado, totalmente esperando esa redención. Ya quisiera estar con Cristo. Pablo decía, mejor es estar con Cristo. Pero el quedar en la carne es necesario por causa de la obra, por causa de la gente. Pero ya queremos estar con Cristo. Hermano, ¿no desea usted estar con Cristo? ¿No desea que Cristo venga? Hay algunos que dicen, bueno, pues, Señor, todavía no vengas. Déjame casarme. Déjame tener hijos. Déjame tener casa. No, hermanos, desee estar con el Señor. Anhele estar con el Señor. Eso es lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros. Ya yo quisiera que todo esto se acabe. Ya yo quisiera estar con Cristo. Dice que es muchísimo mejor. Según a los Corintios, capítulo 5, versículo 4, según a los Corintios 5, versículo 4, dice la palabra de Dios, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, o sea, revestido de esa gloria eterna, que nuestro cuerpo sea transformado, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, que ya no queremos tener un cuerpo enfermizo, mortal, sino un cuerpo nuevo. Estar con el Señor. Estar con el Señor por siempre. ¡Qué bendición! Tenemos las primicias del Espíritu. Las primicias del Espíritu tratan de ese testimonio del Espíritu Santo en el cristiano, dándole paz, dándole gozo, dándole amor, porque es hijo de Dios y ayudándole a soportar y aguantar y estar aquí en la tierra mientras el Señor viene. Vamos a ver cosas injustas, van a venir pruebas a nuestras vidas, pero el Espíritu Santo viene y nos da la paz, el Espíritu Santo viene, nos da el gozo y estamos esperando con paciencia esa gloria eterna, esa gloria eterna. Entonces, hermanos, tenemos esta promesa y esto debe hacernos ver las cosas desde esa perspectiva de la vida. Algunas personas pierden el enfoque y solamente se conforman con lo terrenal. Solamente se conforman con las cosas de esta tierra. Versículo 24, versículo 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. En esperanza fuimos salvos.
La esperanza del cristiano se basa en las promesas infalibles de Dios. Es una esperanza de esperar el cumplimiento de esas promesas. No esperar para ver si de pronto se cumpla. No, es una esperanza segura. Segura. Y hermanos, yo veo en la Biblia cómo la Biblia se cumple. Dice la Biblia que los que hemos creído en el Señor no seremos avergonzados. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué quiere decir eso? La palabra ahí es sinónimo, es desilusionado. El mundo sí será desilusionado. El cristiano liberal y mundano será desilusionado. Porque no hizo lo que tenía que hacer. Porque puso su esperanza en las cosas de esta vida. Pero los que son fieles al Señor y quieren servirle de todo corazón, no serán desilusionados. Dios le va a dar su recompensa, porque las promesas de Dios se cumplen. Su palabra se ha cumplido al pie de la letra. Y no hay nada que pueda destruir este bendito libro. El simple hecho, con tantos enemigos que tiene este bendito libro, el simple hecho de que la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Su palabra es eterna, no se va a acabar. Ese simple hecho, hermanos, tanta gente que ha odiado este libro, este bendito libro, ha quemado, ha dicho, no hay más Biblias, y las Biblias seguían imprimiéndose. Es una promesa. Aquí lo vemos. Este libro no se va a acabar, no se va a terminar. Siempre va a existir. Siempre. Entonces, eso es una promesa para nosotros. Versículo 26, 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Está hablando de la debilidad de las cosas de este mundo, de la esperanza que tenemos. Nos ayuda, nos da paz, nos da gozo. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu Santo intercede por nuestra incapacidad de orar inteligentemente acerca de algunas situaciones. Algunas veces nuestras oraciones son tan vanas. Y el Espíritu Santo pide realmente lo que nosotros realmente necesitamos. El Espíritu nos ayuda en nuestra oración. El cristiano no sabe pedir correctamente. Santiago dijo que muchos piden, pero piden mal. Piden para gastar en sus deleites. A ver, dice Santiago 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pida por las cosas verdaderas, por la salvación de alguien. Pida por cosas verdaderas, por cosas genuinas. Pida, ¿por qué no pide, Señor, ayúdame a crecer en la fe? ¿Por qué no pedir, Señor, ayúdame a ser más espiritual? Señor, te pido por mi hogar para que sea más unido. Señor, te pido, Señor, para que yo sea más fiel, para que yo pueda ser más espiritual, más maduro. Pedimos por eso. Está bien pedir por salud, está bien pedir por algunas cosas. Señor, dame una casa, está bien. Pero las cosas más importantes no son las cosas que se deshacen, sino las cosas que son eternas. Señor, dame una computadora, dame un teléfono, dame un carro. Está bien. Pero a veces, como nuestra mente es solamente las cosas de este mundo, de esta vida, dice, ustedes piden para gastar en vuestros deleites. Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero debemos pedir por nuestra alma, por nuestro crecimiento espiritual. El cristiano entregado al Señor puede ser guiado en sus oraciones por el Espíritu Santo, le guía en pedir y no para conformarse a la voluntad de Dios. Dios es el que escudriña los corazones y Dios es el que escudriña la mente. A veces pedimos y Dios dice, esa oración no me gusta.
Nos estamos ahí obstinados. Dame esto, yo quiero eso. Y Dios dice, eso no me gusta. Y el Espíritu Santo le dice al Padre, eso no le conviene a Él. Realmente lo que le conviene a Él es esto o aquello. Aquí está diciendo, hermanos. Dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 26. Dice, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros cuando decimos, con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. Espíritu Santo. Él escudriña tu corazón. Debemos escudriñar nuestros corazones. Escudriñar es investigar. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuáles son tus prioridades? Es algo tremendo. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. El nuevo hombre, solo el cristiano, va a tener un cuerpo nuevo para gozarlo en la tierra nueva y en el cielo nuevo, allá en la presencia de Dios. Aquí hay algunas pruebas de que somos hijos de Dios, somos guiados por Dios, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Tenemos un espíritu de adopción, un espíritu, es decir, el acceso y la confianza de buscar a Dios, el deseo de buscar a Dios, como esa relación como padre e hijo, y si está padeciendo juntamente con Él por tu fe en el Señor. Entonces, hermanos, tenemos un cuerpo nuevo, tendremos un cuerpo nuevo en el cielo. Son las promesas que Dios nos ha dado. Vamos a aprender el versículo de memoria, Romanos 8, 14. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice la palabra del Señor así, Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A ver, todos, vamos a decirlo aquí todos. Usted en casa también, aquí todos en casa, aquí en mi casa, aquí, vamos a decirlo. Romanos 8, 14, Romanos 8, 14, todos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A ver, todos. A ver todos. Romanos 8, 14, fuerte. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. A ver, allá en casa también, usted. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 14. Una última vez, todos. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, te damos gracias por este día. Anhelamos y deseamos que la redención se cumpla en nosotros, que podamos, Señor, tener esta esperanza y podamos ir a tener estas promesas cumplidas en nosotros. Es algo seguro, sin lugar a duda. Pero sobre todo, Padre, que nosotros pongamos pues esta confianza y podamos poner esto en nuestros corazones, Señor. Que quitemos el enfoque del mundo. Ciertamente hay que hacer las cosas en el mundo para vivir, para subsistir. Pero, Señor, nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestros motivos y todo lo que hagamos tiene que estar ligado a esa esperanza que hay en los cielos, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por cada hermano que está ahí estudiando su palabra con nosotros. Gracias, Dios, por estas promesas. Gracias por el Espíritu Santo. Si hay alguien que no tiene a Cristo, Señor, que pueda arreglar su situación con Dios y que pueda ser salvo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tener una breve pausa, unos 2 minutos, y continuamos. Santiago capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer versículo 12. Santiago, desde el 12 en adelante. Santiago capítulo 1, versículo del 12 en adelante, hasta el versículo
16. Vamos a leer estos versículos solamente. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Continuando, hermanos, con nuestro tema, nuestra serie, entendiendo las pruebas y la causa de la tentación. Esta es la última parte del mensaje que estuvimos enseñando el día miércoles, y quiero pues compartirlo con ustedes, entendiendo la causa de la tentación. Vamos a orar, pedirle a Dios que nos hable. Señor, una vez más, oramos con un espíritu humilde, Señor, humillado delante de ti. Necesitamos de tu gracia, de tu presencia, Señor, que tú nos hables. Palabra, Señor, nos da fuego, nos da ánimo, nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Te ruego que toques los corazones y que tu presencia, Dios, sea con nosotros en este momento. Bendice cada hogar representado a través de esta transmisión, cada persona que nos está siguiendo a través del Zoom, del YouTube, del canal de la iglesia. Bendícenos, oh Dios. Háblanos, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dice, hermanos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Vamos a compartir con ustedes en esta hora la causa de la tentación. Dice, cuando alguno es tentado, cuando las tentaciones vienen, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La tentación es usada en dos sentidos. En el versículo 13 y la tentación del versículo 12 y del versículo 13 no son la misma, o no son los dos mismos tipos de tentación. Satanás, hermanos, nos tienta para sacar lo malo que está en nosotros. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado. La palabra tentado habla aquí de provocar lo que está mal en nosotros, sacar a la luz lo que está mal en nosotros, la naturaleza pecaminosa, las concupiscencias de la carne. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es santo, hermanos. Dios no puede tentar al hombre con el pecado. El que nos tienta, hermanos, a hacer lo malos es Satanás. La Biblia dice que allá en Génesis capítulo 3, versículo 4, que fue el diablo el que tentó a Eva para a incitarle a desobedecer a Dios. Ahora, él la tentó y la engañó. Dice Génesis 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que del día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, qué tremendo. Aquí Eva fue engañada y Adán cayó en pecado por desobediencia propia, diferente a Eva, porque Eva sí fue engañada, él no, él sí cayó por transgresión propia, para que se contara como un pecado, no como un engaño. No era inocente, él sabía. Y mire qué tremendo, hermanos. Adán, siendo Adán un hombre perfecto, Adán y Eva eran perfectos, no tenían pecado, no tenían maldad, eran puros, estaban en un estado de inocencia, era el estado que estaban ahí hasta este momento, un estado de inocencia sin maldad. Y Dios solo le da un mandamiento. Mire qué curioso, eran los dos únicos humanos en la tierra, solamente dos, ellos dos, Adán y Eva para ese entonces, y solamente Dios le da un mandamiento, y estaban en un estado de inocencia, de pureza total, y aún así desobedecieron. Qué tremendo, ¿eh? Imagínense en el nuevo pacto,
600 y pico de mandamientos, mucho, y con un estado caído, mucho menos podemos cumplir. Ahora, hermanos, el diablo fue con esta tentación. El diablo fue, hermanos, con ellos, hermanos, y a diferencia de nosotros, ellos estaban sin pecado, cayeron aún así en el pecado. Ahora, el diablo viene y nos tienta, hermanos, a nosotros para sacar lo malo que está en nosotros, para sacar la maldad que hay en nosotros. Él va a poner muchas cosas. Él va a apelar a nuestros apetitos. Él va a estimularnos a nosotros a hacer lo malo. En cambio, la prueba o la tentación que viene de Dios no es para sacar lo malo de nosotros, sino para sacar lo bueno que está en el creyente. Dice Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La palabra tentación aquí en Romanos 12 no es la misma palabra de Santiago 1:12, no es la misma de Santiago 1:13. La tentación del versículo 12 es una prueba, hermanos, es ayudarnos a nosotros a ser más espirituales, a sacar lo que es bueno delante de lo que Dios quiere, lo bueno, hermanos, en nosotros. Allá en Génesis capítulo 22, versículos 1 al 3, leemos de Abraham, que Abraham fue probado y Dios quería extraer de Abraham algo para testimonio a todos los demás. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al versículo 3 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo: tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Abraham era un anciano. Yo tenía un cliente, llegaba a la empresa donde yo trabajaba, una de las empresas donde yo trabajé, y curioso, él se casó tarde. Ya él era un señor de más de 40 y tantos años, más, casi 50, y tenía un niño. Y le dije: ¿ese es tu nieto? Y dice: no, ese es mi hijo, ese es mi único hijo. Él se llamaba Absalón. Y él me dice: ese es mi hijo. Sí, tú lo tratas con mucho cuidado. Sí, y él me explica algo que para ese entonces yo no sabía, estaba muy, muy jovencito. Dice: cuando tú tienes los hijos a una edad bien avanzada, ya tú has vivido muchas cosas y tú tienes un cierto cariño y un cierto cuidado que no lo harías cuando estás muy joven. Cuando estás muy joven vas a ser muy grotesco, vas a ser muy rudo, porque no estás totalmente formado. Y él me dijo eso. Yo aprendí eso. Imagínense a Abraham, que tenía ya, ¿cuántos? 100 años. 100 años. Hermano, dice: tu hijo, tu único, la promesa. Ahora, él tenía a Ismael. Ese no era el hijo de la promesa. Él es hijo de la esclavitud. Pero dice, hermanos, que Isaac, tu hijo, tu único, a quien amas. Hermanos, eso quiere decir que Abraham tenía un afecto tan profundo para con su hijo Isaac. Y Dios le pidió lo que él más quería. Hermanos, cuando Dios nos bendice y luego nos pide que le demos lo que él nos ha dado, ¿está dispuesto a entregárselo? Si Dios nos pidiera a nuestros hijos, si Dios dijera: bueno, me lo voy a llevar en una enfermedad, ¿estarías dispuesto a decir: Señor, que se haga tu voluntad? ¿O vas a cuestionar a Dios? Y aquí, hermanos, Dios quería sacar lo mejor de Abraham. Dios quería sacar lo mejor de él. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Abraham, hermanos, ofrece a su hijo Isaac, hermanos, dice un poquito más adelante ahí,
en Génesis 22, mire lo que dice, hermanos, más adelante en el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermanos, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Dios acaso no es omnisciente? Es decir, Dios no sabe todo. Dios sabe todo. Dios ya sabía esto, ya Dios había visto esta película. Pero Él quería volverla a repetir. Dios en su omnisciencia, Él está fuera del tiempo, pasado, presente, futuro. Dios sabía qué era lo que Abraham iba a hacer con el muchacho. Dios sabía ya el desenlace. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto una película y la volvemos a ver y la volvemos a ver y todavía nos emocionamos? Así Dios ve la película, así Dios había visto esta película. Dios ya sabía que Abraham iba a sacrificar a su hijo, estaba dispuesto a sacrificarlo, pero Dios quería verlo. Ahora, hermanos, dice: ya conozco que temes a Dios, a Jehová. ¿Lo dice por él o lo dice para nosotros? Pues para nosotros se escribió, porque la Biblia se escribió para nosotros, para que lo conozcamos a Él, para que conozcamos lo que Él desea de nosotros, para que lo pongamos a Él. Veamos el ejemplo como Abraham, que a pesar de esta prueba tan difícil, él podía haber cuestionado a Dios: Dios, tú no es que eres el Dios que aborreces a estos cananeos, porque ellos sacrifican a sus hijos, ellos los queman a esos dioses Moloch. Tú no eres el Dios santo. Me sacaste de esa tierra de Ur, de los caldeos, allá esa tierra de idolatría, de paganismo que practicaban esta cosa, y me han traído aquí. Él podía haber cuestionado a Dios, pero hermanos, él no hizo nada de eso. Él estaba dispuesto a seguir a Dios. Y él dice, hermanos, que Dios le dijo: ahora conozco que temes a Dios. Ahora conozco que temes a Dios. Hermanos, Dios nos prueba para sacar lo bueno de nosotros. Él quiere ver, hermanos, que a pesar de las pruebas, a pesar de las cosas difíciles, nosotros le seamos fiel, nosotros le correspondamos, nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón. Él desea ver esto, hermano, desenlace en nosotros. El diablo quiere ver lo malo. Él está ahí detrás de tu cortina, detrás de tu puerta, está en la esquina de tu recámara, tentándote, haciendo algo y esperando a que... Ahí estaba el diablo en el huerto del Edén, escondido detrás de ese árbol, y ahí le empezó a susurrar a Eva y le empezó a decir. Y ahí, cuando él se fue, ella acercó comió ese fruto y lo presentó a Adán. Él estaba ahí esperando que lo haga, que lo haga, que lo haga, que lo haga, y él cayó en el pecado, hermanos. Y así, hermanos, es el diablo con nosotros, hermanos. Él espera que tú y yo caigamos en la tentación, que tú y yo caigamos en el juego, hermanos. Dios no nos prueba con el pecado, hermanos. Jesús, hermanos, no nos enseñó en esa oración modelo, no nos enseñó a orar y luego pedirle a Dios que no nos metas en tentación y luego va a meternos en tentación. Él no nos puede tentar, hermano. Él dijo: no nos metas en tentación. Y luego va a decir que Dios, mételo en tentación. No, hermano, es incongruente. Dios es santo, Dios es puro. Santiago capítulo 1, hermanos. Dice el versículo 13: cuando alguno es tentado, no digo que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando cada uno es tentado, cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es esa palabra, atraído y seducido? Tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, da el sentido, hermanos, como el cazador. Los cazadores, aquellos que cazan pavos,
llevan algo que hace fricción y hace como un ruido, como el pavo, como los patos también. Y los patos se acercan y se acercan. Ahí está el cazador y el cazador puede visualizarlo y le tira y lo baja, hermanos, y lo baja. Yo le dije que yo tengo un hermano que le gusta pescar y él nos lleva a pescar esporádicamente, una vez cada 2 años. He ido con él. Y él tiene distintos señuelos, distintos sedales, como le llaman. Tiene de toda clase. Hay uno que hace un ruido, un runruneo. Y él dice, tú lo tiras y cuando empiezas a jalar, los peces no oyen, ellos solo ven y tienen vibraciones, pueden sentir las vibraciones en el agua. Y ese runruneo los hace a ellos venir, buscar, porque se asemeja al movimiento de otro animal que ellos se pueden comer. Y ellos vienen a buscarlo y lo pescan y agarran ese anzuelo y ahí es uno lo agarra. Él tiene como camarones, sedales de otros, de colores, que llaman la atención al pez, que los hace salir de su confort. Cuando usted va a pescar en ríos, hay piedras en el río o en el mar, hay arrecifes y usted puede pescar ahí y ahí ellos están escondidos. Pero cuando ellos ven algo, ellos salen de su lugar de confort, de su lugar de seguridad y son atraídos y seducidos y agarran el anzuelo y ahí empieza la batalla. Y así es el diablo, hermanos. El diablo es como aquel que viene, hermanos, y nos tira ese sedal. Y hermanos, nosotros caemos, hermanos, en la tentación. Nosotros caemos en la tentación. Hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, el diablo no nos pone cosas a nosotros? Él puede poner, hermanos, el señuelo de los campos fértiles. Dice allá en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 10. Él le puso el señuelo de los campos fértiles a Lot. Lot vio la llanura del Jordán. Mire conmigo, Génesis 13, versículo 10 al 13. Dice él, y alzó Lot sus ojos, y ahí le sacó el sedal, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, y Abraham acampó en la tierra de Canaán. Entre tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Había un sedal ahí, y él pone los campos, ese sedal son los campos fértiles. ¿De qué habla esto, hermano? Habla de la prosperidad, cuando queremos buscar prosperidad para nuestras vidas. Yo tengo otro hermano que es pastor. Él quedó sin trabajo y luego estaba buscando trabajo y le ofrecieron en un almacén, en un depósito de almacén, hermanos. Imagínense los almacenes grandes. Y le dice, puedes trabajar así y puedes hacer sobre tiempo. Le dijeron, te vamos a ofrecer tanto como salario base fuera de las extras. Eso sí, tenlo por seguro que desde el mes de noviembre le dijeron, pues vamos a ser jefe aquí de este depósito. Tú el mes de noviembre tienes hora de entrada, pero no tienes hora de salida, desde noviembre hasta diciembre. Y dice que él estuvo por firmar, él estaba nada más por firmar, ya él entraba de una vez. Y él dice, yo voy a pensarlo, porque sintió una inquietud tan grande, que él dijo, eso no era de Dios. Si yo hago eso, yo no sigo en el instituto. Si yo hago eso, yo no sigo sirviendo a Dios en la iglesia. Si yo hago eso, yo no sigo siendo fiel, sirviendo. Y hoy en día tal vez no fuera pastor de la iglesia allá en Agua Dulce, el pastor Elvis. Eso fue, él nos contó esto. Dice, yo sentí una cosa que el Espíritu Santo me dijo, rechaza eso no está bien, porque no voy a cumplir con el propósito de Dios, el llamado de Dios, el plan de Dios para mi vida. El señuelo pueden ser los campos fértiles, hermanos. Puede ser un trabajo del domingo. Qué triste, hermano, a veces. Qué triste, hermanos. Yo
una persona me dijo, hermano, yo le mando el link de las transmisiones para que los hermanos vean. Y dice, pastor, no puedo porque solamente el teléfono lo tengo para cosas importantes. Yo dije, wow. Quiere decir que la palabra de Dios no es importante no solamente para cosas de trabajo. La palabra de Dios, hermanos, no es importante. Caemos en el señuelo del trabajo, del negocio, de las cosas y nos descuidamos, hermanos, en lo más importante que es lo espiritual. Lot, hermanos, alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que ahí podía progresar, pero allá estaba, hermanos, allá estaba la ciudad de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué tiene de malo? Tiene mucho de malo, hermanos. Allá se iba a perder y de hecho, en efecto, se perdió. Lot representa a ese cristiano descuidado que solamente busca las cosas materiales y descuida las cosas de Dios. El señuelo. Está el señuelo del sexo, el amor hacia el sexo opuesto. Allá en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 4, encontramos a un hombre, hermanos, que tenía tanta sabiduría. Un hombre que fue tan usado por Dios de una manera impresionante, hermanos. Pero terminó apartándose de Dios. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras de las de Moab, o de las de Amón, o de las de Edom, a estas, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán que, hermanos, harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con mucho amor y tuvo 700 mujeres reinas y 700 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué hicieron, hermanos? Dice, desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, las mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el de corazón de David su padre. ¿Qué es, hermanos, el señuelo de Satanás? Las riquezas. Las riquezas. ¿Qué es el señuelo de Satanás? El sexo opuesto. Salomón no cuidó esto, ¿ve? No cuidó sus ojos. No cuidó sus ojos y las mujeres terminaron desviando su corazón. Si hay algo que desvía a tantas personas, a tantos hombres del camino de Dios, son el no cuidar sus ojos. ¿Cuántos jóvenes dejan las cosas de Dios por una chiquilla que no tienen nada en la cabeza y se desvían de Dios? ¿Cuántos hombres, hermanos, dejan su matrimonio, dejan su hogar por otra mujer? Desvían su corazón del propósito de Dios, desvían su corazón de las cosas santas de Dios. Eso es algo que mira, yo veo tanta indiferencia de muchos hombres en la vida espiritual y yo he caído en la conclusión que muchos están en la pornografía, hermanos. Están en la pornografía. Ese es uno de los métodos en los cuales el diablo usa para apartar a tantos hombres de las cosas de Dios. Por eso hay tanta indiferencia hacia la Biblia, por eso hay tanta indiferencia hacia la casa de Dios, por eso hay tanta indiferencia hacia buscar al Señor, porque no cuidan su corazón, no cuidan sus ojos. La Biblia dice, hermanos, que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Muchas mujeres, hermanos, viene un tipo con un carro y le ofrece el cielo y las estrellas y le empieza a hablar. Ahí está el señuelo. Y ella dice, él me va a cuidar, él me va a proteger. Y luego termina viviendo una vida lejos de Dios, frustrada, y se mete con uno y se mete con otro. ¿Por qué no pone a Dios? ¿Por qué no pone a Dios? Sino que es una persona
que se dejan llevar por la tentación. Algunas dejan a sus maridos, otros se van tras la fornicación. ¿Por qué? Porque viene uno y le empieza a hablar y decirle, le empieza a prometer cosas. Y ahí está la tentación. Ahí está, y caen en la tentación. El diablo es muy astuto. El diablo es muy astuto. Y saca el señuelo. Saca el collar ahí para sacarnos ahí. Y ahí estamos nosotros contentos, nos vamos detrás de eso. Lo que las tentaciones traen, hermanos, traen pecado. Vuelva una vez más allá a Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. La concupiscencia son los malos deseos, pero ahí está el punto, llevarlo más allá. Llevarlo más allá. La palabra concupiscencia significa un deseo para satisfacer los sentidos y los apetitos corporales. Si David no hubiera visto a Betsabé bañándose desnuda, él no hubiera caído, no hubiera alimentado sus deseos y no hubiera querido llevar las cosas a cabo. Porque todo va aquí, ¿ve? Todo va aquí y aquí. Alimentando su corazón perverso. Porque todos nosotros tenemos un corazón perverso. No hay nadie aquí en esta tierra. Solamente Jesucristo fue santo, sin pecado. Hermanos, y con más razón tú y yo debemos cuidarnos de no estar viendo cosas, hermanos, que alimenta. Mira, debe estar viendo novelas, debe estar viendo esas películas que presentan cosas perversas, que dicen cosas perversas. Ten el valor, ten el carácter de cambiarlo, porque no glorifica a Dios. Porque no glorifica a Dios. Alimentando su deseo de escuchar esa música mundana que solamente alimenta tus apetitos carnales, que si engaño al hombre, que si la engaño a ella, que si ella es mi dulce pecado y cosas como esas. Por eso, hermanos, es que terminamos mal, porque no cuidamos lo que vemos, no cuidamos lo que oímos. Si David no hubiera codiciado, no habría sido culpable de adulterio, hermanos, de mentiras y lo peor aún, asesinato. No cuidó. La concupiscencia se manifiesta por sí misma en estas tres áreas de la vida. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 15. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de quién, hermanos, del mundo. Los deseos de la carne, la naturaleza, tratar de satisfacer la naturaleza de Adán, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que uno mira, y la vanagloria de la vida, la popularidad, el deseo de ser alguien grande. Siempre el hombre quiere ser alguien grande. Todo eso es, hermanos, el amor al mundo. El amor al mundo. La concupiscencia, hermanos, para la producción en la vida cristiana. Hermanos, dice la Biblia, hermanos, en Marcos capítulo 4, versículo 8, la concupiscencia, hermanos, es por el amor por las cosas de este mundo. 4:18, Marcos 4:18, es lo que nos estorba para que nosotros crezcamos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos,
los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de qué, hermanos, de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace un infructuoso. Estaba escuchando una canción cristiana, tiene un bonito mensaje. Hablaba de un payaso que quería ser un trapecista, no se conformaba con ser payaso. Dice que eso lo hacía sentir mal, aunque hacía reír a muchos. Y era el propósito, era bueno en eso, pero dice él quería ser trapecista. En un día se fue al circo y fue trapecista. Y en la función se le olvidaron a la gente, no pusieron la net abajo, la red, y le dio vértigo, se cayó, y llegó uno de los del circo, lo agarró, pudieron salvarlo. Al mes se cerró el circo y el hombre, el deseo que él quería de ser trapecista se terminó. Y ahora estaba en una silla de ruedas, y no fue lo que él deseaba. Y lo que él deseaba realmente pues fracasó. Pero lo que él era bueno, el que estaba despreciando, ahí estaba en una silla de ruedas. Llegaban unos niños siempre y él se ponía la nariz de payaso y los hacía reír. Y esta canción habla del cristiano que Dios tiene un propósito, pero él quiere otra cosa, quiere las cosas del mundo. Y aunque en lo que hace y aunque la gente lo critique, lo juzgue, él no se siente a gusto, porque el menosprecio, dice, el payaso se ríen de él. Y así el cristiano en el mundo, la gente quiere reír, se ríen del cristiano. Menosprecian, si usted va a servir a Dios, usted va a ser pastor, misionero, se van a reír de usted, mire, usted va a perder su vida, va a perder su tiempo, va a perder su talento. No, pero para Dios, Dios lo usa. Y queremos hacer otras cosas y luego quedamos en una silla de ruedas. Es decir, un cristiano inhabilitado, un cristiano que no sirve, que pudo haber sido más, haber hecho muchas cosas. ¿Cuántos cristianos hay así, hermanos? Hoy en día, en esa silla de ruedas, en esa condición, que pudieron estar sirviendo a Dios de una manera tremenda, haciendo algo, pero ellos querían otra cosa y se alejaron del propósito de Dios. Se ahogaron por las codicias de este mundo y no cumplieron el propósito de Dios. Y hoy en día están tal vez en una silla en la iglesia, pero no sirven. El propósito de Dios es querer usarnos, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, caemos en las tentaciones, caemos en el pecado y ya no vamos a ser realmente útiles como Dios hubiera querido desde un principio. Pues yo le digo a los jóvenes, su vida joven es como una camisa. Y cada cosa mala que usted haga es una manchita que va añadiendo a su vida. No arruine su vida, mantenga un testimonio puro, un testimonio limpio. No sea como lo del mundo, ellos se ensucian, ellos no importan nada, ellos no saben nada de las cosas de Dios. Pero jóvenes y las personas y los creyentes, hermanos, somos como una camisa, hermanos, como un traje blanco. Y hermanos, no podemos estar manchándonos con el pecado, hermanos, porque ya no vamos a ser útiles entonces para la obra de Dios. El pecado trae la muerte. Vuelva, por favor, allá al Evangelio, a Santiago, capítulo 1, versículo 15. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que han concebido, da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz, ¿qué cosa, hermanos? La muerte. El pecado siendo consumado, dice, da a luz la muerte. Para el cristiano, hermanos, el pecado que no ha sido confesado y no se ha arrepentido, trae muerte. Trae muerte, hermanos. Allá en 1 Corintios leemos capítulo 11, 1 Corintios 11. ¿Qué hace Dios con un cristiano que quiere andar pecando y pecando y pecando? ¿Qué hace un Dios con un cristiano que nada más irrita a Dios? Dios dice que se lo lleva, hermanos. Dios lo mata, Dios se lo lleva a casa. Dios le dice, ¿tú quieres vivir
Así en el mundo, en el pecado, yo te voy a llevar. 1 Corintios 10:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, muchos ya han muerto por el pecado, porque estaban teniendo las cosas de Dios a relajo. Allí en la iglesia, los ahorita había desórdenes, se embriagaban en la cena del Señor, se embriagaban, etcétera, y colmaron a Dios. Colmaron a Dios. Hermano, es importante, hermanos, que nosotros tengamos una actitud de arrepentimiento. Es importante que nosotros nos volvamos a Dios. Hay algunos cristianos que Dios tiene tanta paciencia, hermanos, que nada más no los ha llevado. Y si usted vino y regresó y se arrepintió y estaba mal y se arrepintió y ahora está, dele gracias a Dios que no se lo llevó Dios antes, ¿no? Yo doy gracias a Dios que Dios no me llevó antes, cuando estaba en rebeldía. Porque Dios me hubiera podido llevar y aquí no estuviera. Estuviera otro tomando la corona. Y yo hubiera perdido todos los galardones que Dios quiere o quiere para mí. Usted dele gracias a Dios. Antes de juzgar a otros, dele gracias a Dios que usted está aquí, que Dios le permitió regresar. Tal vez cometió algunos errores en el pasado, algunos pecados se dejó llevar. Y Dios ha sido paciente, y gracias a Dios usted está aquí nuevamente, se ha restaurado. Amén. No juzgue a aquel que anda mal. Tenga cuidado porque no sabe que la piedra puede regresar. Tengamos cuidado, hermanos, pero seamos sabios. Algunos no corren con la misma suerte. Allá en México un pastor se alejó del propósito de Dios. Y un hombre que vendía tamales se lo invitó a tomar, se fueron a tomar hace años esto, y lo convirtieron en tamales, su carne vendía el hombre, era un loco. Mató al pastor porque estaba lejos de Dios ese pastor, bebiendo nuevamente cuando ya Dios lo había perdonado, había apartado de Dios, lo hicieron tamales. Eso pasó en la noticia en México hace años. Porque Dios hace eso, hermano, para que los cristianos veamos que con Dios no se juega, hermanos. Para que veamos y sepamos que Dios es real, que Dios no es un juego, las cosas de Dios no son un juego, que el pecado es real también. Mira Lot, ¿cómo terminó Lot, hermano? Dios fue paciente, pero llega ya al límite. ¿Cuál fue el galardón de Lot? Ninguno, nada más que su testimonio sirve para advertirnos a nosotros. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, dice que hay pecado que no sea de muerte. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Y hablaba pues de que hay pecados que pues merecen la pena de muerte, ¿verdad? Es otro tema que voy a compartir en un estudio con ustedes. La Biblia, hermanos, dice, hermanos, que el alma que pecare morirá. La Biblia dice en Apocalipsis 20, versículo 13 al 15, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y el que no se halló, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda. El pecado trae muerte. Su pecado trae muerte, trae una separación de Dios. Muerte quiere decir separación. Primera separación es cuando nacimos, hermano, estamos aquí en este mundo. La muerte es separación. Nacimos aquí en este mundo, y aquí en este mundo, aunque no vemos a Dios, tenemos la presencia de Dios, porque la presencia de Dios lo llena todo. Y por su palabra subsisten todas las cosas, y Él nos da todas las cosas buenas. Y el sol sale para buenos y malos. Pero una vez usted muere, y si usted muere en sus pecados, usted va a ir a un lugar excluido de la presencia de Dios.
La Biblia dice que el infierno es un lugar en donde la gente está excluida de la presencia de Dios y de la gloria de su cuerpo. Y ahí piden misericordia, no hay misericordia. Ahí piden compasión, no hay compasión. Piden agua, no hay agua. Hay tormento, es retribución por el pecado. Es retribución por sus actos que han ofendido a Dios en toda su vida. Usted estuvo ofendiendo a Dios, ofendiendo a Dios, ofendiendo a Dios. ¿Y sabe cuál fue la gota que derramó el vaso? El haber rechazado a Jesús. Porque Dios hizo una gran obra pagando por nuestros pecados, enviando a su Hijo unigénito, y las personas están rechazando a Jesús. Rechazan el sacrificio de Jesús. Es como aquel padre que hace un esfuerzo para hacer de bendición a su hijo, y él nada más rechaza. Y es una lástima. Y Dios así se siente menospreciado. Pero hay vida eterna también. Dios ha ofrecido su vida eterna y esa vida está en su Hijo, en Jesús. Acepte a Jesús, pídale a Jesús que le salve. Pídale a Jesús que entre en su corazón y que le salve del infierno. Que le dé un corazón limpio. Que le salve y que le pueda llevar al cielo con él. Si usted no tiene esa seguridad, usted puede tenerla. Haga esta oración. Usted quiere ir al cielo, usted no quiere ser condenado, no quiere pagar por sus pecados. Haga esta oración pidiéndole a Jesús que le salve. Dígale con todo su corazón: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que merezco el castigo. Yo he vivido lejos de ti. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido, Señor, que me perdones. Gracias por derramar tu sangre. Creo que derramaste tu sangre para salvarme de mis pecados. Creo que pagaste en la cruz por mis pecados. Yo merecía esa cruz. Yo merecía yo merecía morir en esa cruz. Yo merecía pagar. Pero tú lo hiciste por mí, Señor. Acepto tu sacrificio. Acepto tu muerte por mis pecados. Te pido, Señor, que me lleves a tu reino. Que no permitas que yo vaya al infierno. Sálvame, Señor. Te lo pido con todo mi corazón en tu nombre. Así estamos orando. Usted tal vez, hermano, hermana, usted ha sido tentado a molestarse, a irritarse, a pecar, enojando su espíritu por los problemas que vienen, por las pruebas que vienen. Dios está esperando de nosotros, hermanos. Quiere sacar de nosotros lo mejor. Dios quiere purificarnos como oro, quiere que salgamos como oro. Dios quiere purificarnos. No debe enojarse, no debe irritarse, hermano. Debe pedirle a Dios que le ayude a ser purificado en medio de las pruebas. Esperar en Dios. No desesperarse cuando no tiene. No hacer lo indebido. Sea fiel. Crea a Dios. No se desespere. De sus diezmos como es. Crea a Dios. No se irrite en su casa. No pierda el testimonio con su familia. Sigamos fieles al Señor. El diablo quiere sacar lo malo. Dios quiere sacar lo bueno. Dios quiere mostrar un testimonio verdadero. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a hacer un testimonio vivo. Un testimonio eficaz de Jesucristo aquí en la tierra, Señor. Derrama tu gracia, tu presencia. Gracias, Señor. Te honramos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Le agradecemos a todos los que nos sintonizan por el canal de YouTube de la iglesia. Gracias por sintonizar la transmisión de la iglesia.
esta tarde esté pendiente a la transmisión y a la predicación que vamos a compartir. Puede suscribirse al canal y así también recibir las notificaciones cada vez que subimos algún video, alguna enseñanza y las predicaciones también. Le animamos. Gracias por sus palabras, siempre son de ánimo. Le animamos a que siga con nosotros. Gracias.